Los cocodrilos gigantes todavía dominan los ríos de todo el mundo. Desde esquivos monstruos fluviales hasta antiguos depredadores, los equipos de cámara y testigos casuales han capturado a algunos de los individuos más grandes jamás registrados, mostrando su tamaño, fuerza y comportamiento. En este video mostraremos las imágenes más convincentes, explicaremos cómo los expertos verificaron cada avistamiento y contaremos las historias reales detrás de cada encuentro. Número 13. Lolong, el cocodrilo que impactó al mundo. El 3 de septiembre de 2011, las personas en Bunawan, Agusan del Sur, Filipinas, capturaron un colosal cocodrilo llamado Lolong. La cacería duró aproximadamente 3 semanas. Equipos del gobierno local, residentes y cazadores profesionales de cocodrilos unieron fuerzas para rastrear y atrapar al gigantesco reptil. Los aldeanos cazaron a Lolong después de sospechar que había matado a un pescador local, decapitado a una niña de 12 años y devorado varios búfalos de agua. Sin embargo, más tarde los exámenes de su estómago no revelaron restos humanos. Lolong obtuvo un récord Guinness como el cocodrilo más grande jamás capturado y medido en cautiverio. Se extendía a un asombroso 6.17 metros, o 20 pies 3 pulgadas, de largo y pesaba 1.075 kilogramos, o 2.370 libras. Era un cocodrilo de agua salada, el reptil vivo más grande de la Tierra. Tomó alrededor de 100 personas para sacar al masivo depredador del agua y cargarlo en un camión. Después de su captura, Lolong se convirtió en la atracción principal del ecoparque y centro de investigación de Bunawan. Trágicamente, Lolong sobrevivió solo un corto tiempo en cautiverio. Murió el 10 de febrero de 2013. Los veterinarios dijeron que una infección fúngica y un paro cardíaco fueron los responsables y que el estrés y el clima inusualmente frío habían empeorado su condición. Hoy su cuerpo preservado y su cráneo están en exhibición en el Museo Nacional de Historia Natural en Manila, donde los visitantes pueden ver el verdadero tamaño de la legendaria bestia. Número 12. El gigante de Obo, el monstruo fluvial que estableció un récord. El gigante de Obo recibió su nombre del pueblo de Obo en el río Fly, en Papua Nueva Guinea. Se convirtió en leyenda porque produjo la piel y el cráneo de cocodrilo de agua salada, verificados más largos jamás registrados. El 11 de octubre de 1979, el macho de cocodrilo gigante quedó atrapado en una red de pesca tradicional de Barramundi y se ahogó cerca de la orilla del río. Casi 50 aldeanos trabajaron juntos para sacar al enorme animal del agua. Cuando abrieron el cocodrilo, encontraron un ciervo rusa entero y sin digerir dentro de su estómago, evidencia del aterrador poder del animal. Voluntarios de las Naciones Unidas y oficiales de vida silvestre locales midieron la piel preservada y muy salada y el cráneo. Solo la piel del vientre medía 6.2 metros, que son 20 pies, 4 pulgadas. Debido a que faltaban unos 10 centímetros de la punta de la cola, los expertos estimaron la longitud viva del cocodrilo en aproximadamente 6.3 metros, que son 20 pies 8 pulgadas. Las fotografías muestran la piel pálida y desgastada extendida, con el marcado contraste de claro y oscuro, causado por el proceso de secado y preservación, un registro inquietante de una criatura que alguna vez dominó el río. Debido a que esas medidas fueron cuidadosamente documentadas, el gigante de Obo es reconocido como el cocodrilo de agua salada más largo registrado de manera confiable en la historia. Número 11. Dominator, rey del río Adelaide. Dominator es un gigantesco cocodrilo de agua salada que acecha el río Adelaide en el territorio del norte de Australia. Los lugareños susurran su nombre con una mezcla de asombro y temor. A partir de fotografías e imágenes de dron, los expertos estiman que mide unos 6.1 metros de largo y puede pesar alrededor de 1.000 kilogramos, lo que lo convierte en uno de los cocodrilos más grandes jamás filmados. Ningún científico lo ha capturado para medirlo con una cinta métrica, por lo que esas cifras son solo estimaciones, pero verlo en el agua hace que las suposiciones parezcan verdaderas. La gente cree que Dominator podría tener entre 70 y 100 años, un antiguo gobernante del río. Se mueve con una lenta y aterradora paciencia, esperando bajo la oscura superficie cualquier señal de comida. Los operadores de tours lo tientan con carne, y él responde con un espectáculo que detiene el corazón de los visitantes, un salto repentino y explosivo que saca todo su cuerpo del agua. Las cámaras capturan el momento repetidamente, y cada clip añade a su temible leyenda. El río Adelaide se encuentra a unos 60 kilómetros al sureste de Darwin. En esos turbios canales, Dominator reclama su territorio. No está solo, está Brutus, un gigante de 3 patas de unos 5.5 metros de largo que vive cerca.
Los dos chocan por partes del río, y sus batallas se han convertido en parte del folclore local. Cuando Dominator se mueve por el agua, otros animales se apartan, y la gente observa con un silencioso y cauto respeto. Captado en cámara más a menudo que la mayoría de los cocodrilos, Dominator se encuentra entre los más grandes jamás filmados. Puede que falten medidas exactas, pero su tamaño, su edad y sus dramáticos saltos lo convierten en una leyenda viva que gobierna el río Adelaide. Número 10. Gustave, el cocodrilo más grande jamás filmado. Gustave es un legendario cocodrilo del Nilo de Burundi. La gente lo llama un devorador de hombres y dice que puede ser uno de los cocodrilos más grandes jamás vistos. Nunca fue capturado, por lo que nadie pudo medirlo exactamente. Los expertos de National Geographic estimaron que medía más de 18 a 20 pies de largo, o 5.5 a 6.1 metros, y pesaba más de 2.000 libras, o 907 kilogramos. No es el poseedor oficial del récord, ese título pertenece a Lolong. Aún así, la historia de Gustave se hizo global. Escalofriantes documentales y cuentos locales lo hicieron famoso. Los lugareños lo culparon de casi 300 muertes. Los científicos advierten que ese número probablemente está exagerado, porque muchos ataques en el área le fueron atribuidos sin pruebas. Aún así, Gustave era un asesino real. Su tamaño lo convirtió en un tipo diferente de depredador. No podía perseguir presas veloces. En cambio, cazaba a los lentos, los pesados, los poderosos, búfalos, hipopótamos adultos y a veces personas. Llevaba marcas claras en su cuerpo, cicatrices de balas y una profunda herida en el hombro derecho de peleas con soldados y aldeanos. Esas cicatrices solo añadieron a su temible leyenda. A principios de los años 2000, un audaz equipo liderado por el naturalista francés Patrice Fay intentó atraparlo. Construyeron una masiva jaula con cebo de 10 metros y colocaron cámaras infrarrojas esperando atrapar a la bestia. Su intento fue filmado para PBS y National Geographic en Capturando al cocodrilo asesino. Pasaron semanas. Gustave nunca entró en la trampa. Luego una violenta tormenta destrozó la jaula y la oportunidad de capturarlo desapareció. Hoy, el destino de Gustave es desconocido. El último avistamiento confiable fue alrededor de 2015, cuando los aldeanos lo vieron arrastrando un antílope al agua. Si todavía sobrevive, sería un antiguo gigante con probablemente entre 60 y 80 años. El río que lo guarda sus secretos, y Gustave permanece como una figura oscura y poderosa en la naturaleza, en parte mito y en parte pesadilla. Número 9. Cassius, de monstruo fluvial a leyenda del santuario. Cassius era un gigante de las oscuras aguas del río Finis, Australia. Durante años la gente susurraba su nombre. Sembró el miedo en los corazones de las comunidades fluviales, destrozando hélices de botes y arrastrando ganado bajo la superficie. No era un cocodrilo ordinario. En 1984, después de innumerables avistamientos y ataques, los cazadores finalmente lo atraparon. Cuando lo midieron, todos se quedaron sin aliento. Medía 5.48 metros de largo, que son 17 pies 11 pulgadas, y pesaba más de 1.300 kilogramos, que son unas 2.870 libras. Posteriormente obtuvo el récord Guinness como el cocodrilo más grande en cautiverio. 3 años después, George Craig compró a Cassius y lo trasladó más de 3.000 kilómetros a Marineland, Melanesia, en Green Island. El traslado cambió la historia. En el santuario, el temido monstruo fluvial conoció a un hombre que se convertiría en su guardián y amigo. A lo largo de décadas se desarrolló un estrecho vínculo entre Cassius y George. El cocodrilo que alguna vez había aterrorizado los ríos mostró un lado más suave. En un giro sorprendente, Cassius adoptó y crió a un cocodrilo bebé llamado Senna, protegiendo al pequeño como si fuera propio. El tiempo, sin embargo, es implacable. En noviembre de 2024, Cassius murió en Green Island. Los científicos estimaron su edad entre 110 y 121 años. Después de su muerte, los investigadores descubrieron que una infección latente de una vieja herida finalmente había cobrado su precio. Para honrar al colosal animal y al hombre que lo cuidó, el santuario hizo preservar a Cassius y lo devolvió a la exhibición. Hoy los visitantes se paran en silencio ante su figura e imaginan el día en que un rey del río fue llevado a tierra y el extraño vínculo humano que siguió. Número 8. Brutus, el antiguo gigante del río Adelaide. Brutus es un legendario cocodrilo de agua salada de Australia, que vive en el río Adelaide en el territorio del norte. La gente lo llama un gigante. Mide unos 5 metros y medio de largo y probablemente pesa alrededor de 1 tonelada. Su edad se estima entre 80 y 100 años. A Brutus le falta la pata delantera derecha. La mayoría de las personas creen que la perdió durante una feroz pelea con un tiburón toro. Incluso con esa lesión, gobierna su tramo de río.
Los botes y los turistas le dan un amplio margen. Se hizo famoso después de que las fotos lo mostraran lanzándose del agua junto a botes de turistas. Las imágenes se extendieron rápidamente por internet. En 2014, Brutus acaparó los titulares de nuevo cuando los fotógrafos lo encontraron en una orilla fangosa del río, devorando a un tiburón toro de 1,5 metros. La visión fue tanto emocionante como escalofriante. Aún así, Brutus no es el cocodrilo más grande jamás filmado. Generalmente se le clasifica como el cuarto más grande registrado en Australia, y otros cocodrilos han crecido más. Sin embargo, Brutus sigue siendo uno de los más famosos, un símbolo viviente del poder bruto de un depredador prehistórico. El río Adelaide atrae visitantes de todo el mundo y es conocido por sus tours de cocodrilos que saltan. Desde distancias seguras, la gente observa a estos antiguos animales salir del agua, ofreciendo una vista cercana de cómo los cocodrilos cazan, se mueven y dominan su entorno. Brutus sigue siendo el residente más icónico del río y un emblema perdurable de la Australia salvaje. Número 7. Henry, el antiguo gigante del Okavango. Henry es famoso. Se cree que es el cocodrilo vivo más antiguo en cautiverio y uno de los cocodrilos del Nilo más grandes jamás registrados. Henry nació alrededor de 1900 en el delta del Okavango en Botsuana. Eso lo hace tener aproximadamente 126 años en 2026. Es enorme. Henry mide unos 5 metros de largo y pesa alrededor de 700 kilogramos. Para muchos visitantes, parece tan grande como un minibús pequeño. Cuando Henry era joven, la gente dice que atacó a aldeanos y fue capturado en 1903. Durante muchas décadas se movió entre lugares antes de encontrar un hogar estable en el centro de conservación Croc World en Scottsburg, Sudáfrica, en 1985. Allí ha vivido tranquilamente y bajo un cuidado vigilante. Ver a Henry es como retroceder a otra época. Su cuerpo es ancho y pesado, con profundas reservas de grasa detrás de su cabeza y en la base de su cola. Esas reservas de grasa le ayudan a sobrevivir largos periodos sin comida. Henry también es padre. A lo largo de su larga vida se dice que ha engendrado más de 10,000 crías con varias parejas. Los cuidadores a menudo lo llaman un superpapá, el gobernante de una pequeña y extensa dinastía. Los científicos vienen a estudiar a Henry porque los cocodrilos envejecen de maneras extrañas. A diferencia de muchos mamíferos, los cocodrilos grandes no muestran el pronunciado declive de la vejez. Los biólogos observan a Henry para aprender cómo estos antiguos reptiles pueden mantenerse fuertes durante tanto tiempo. El tamaño, la edad y la historia de Henry lo han convertido en una leyenda. La gente viene no solo a ver su enorme cuerpo, sino a sentir el peso de la historia que carga, un vínculo vivo entre el pasado salvaje y el presente. Número 6. Sweetheart, rey delfinis. Sweetheart era un masivo cocodrilo de agua salada macho que vivía en el territorio del norte de Australia. Desde 1974 hasta 1979, gobernó un tramo del río Finis cerca de un lugar llamado Sweets Billabong. Los pescadores locales lo recordaban como un gigante que parecía odiar los botes. Era enorme, de unos 5.1 metros de largo, aproximadamente 17 pies, y pesaba alrededor de 780 kilogramos, más de 1,700 libras. Los expertos estimaron que tenía entre 50 y 70 años cuando los guardabosques finalmente lo capturaron en julio de 1979. Se movía lenta y silenciosamente, pero su fuerza era imposible de ignorar. Durante años atacó botes pequeños, abalanzándose sobre los motores fuera de borda y volcando lanchas, haciéndolas zozobrar y enviando a los pescadores al agua llena de cocodrilos. La gente estaba aterrorizada. Milagrosamente, sin embargo, Sweetheart nunca mató ni hirió gravemente a nadie. Los científicos creían que no estaba cazando humanos. En cambio, pensaban que confundía el bajo rugido de los motores de los botes con la amenaza de otro cocodrilo. Para él, los botes eran rivales invadiendo su territorio. A medida que los ataques continuaban, las autoridades locales decidieron que tenían que actuar. En julio de 1979, los guardabosques de vida silvestre salieron a capturar y reubicar a Sweetheart en una granja de cocodrilos. Les tomó 8 días atraparlo, usando un dingo muerto como cebo. Finalmente atraparon al gran cocodrilo. Moverlo era peligroso. Para mantenerlo tranquilo y manejar su inmenso peso, los guardabosques le administraron un medicamento relajante muscular llamado Flaxedil. Comenzaron a remolcarlo a través del agua hacia la granja de cocodrilos, pero la tragedia golpeó. Mientras estaba fuertemente sedado, Sweetheart quedó atrapado en un tronco sumergido. No podía levantar la cabeza para respirar. Tragó agua y se ahogó antes de que la tripulación pudiera liberarlo. Después de su muerte, los taxidermistas preservaron a Sweetheart con gran cuidado.
Hoy su montura de piel y su esqueleto están en exhibición en el Museo y Galería de Arte del Territorio del Norte en Darwin. La gente todavía viaja para verlo. Su historia inspiró la película Rock de 2007 y sigue siendo uno de los cuentos de cocodrilos más famosos de Australia. La vida de Sweetheart es un dramático recordatorio del poder bruto de la naturaleza y cómo los malentendidos entre las personas y la vida silvestre pueden terminar en tragedia incluso cuando nadie tenía malas intenciones. Número 5. El viejo Charlie, el cráneo que habló. Esta es la historia del viejo Charlie, un cocodrilo que se convirtió en leyenda. El viejo Charlie vivía en el territorio del norte de Australia, donde los ríos y las llanuras de inundación pertenecen a los cocodrilos de agua salada. La gente lo llamaba el rey del río. Era más viejo y más grande que la mayoría de los cocodrilos, y seguía sobreviviendo cuando otros cocodrilos no lo hacían. A mediados del siglo XX, la caza de cocodrilos era una industria próspera. Los cazadores querían sus pieles, pero el viejo Charlie escapaba una y otra vez. Sobrevivió a varias heridas de bala y siguió creciendo, una fuerza silenciosa en el agua. Luego, en 1973 o 1974, su suerte finalmente se acabó. Quedó atrapado en una red de pesca ilegal en el río Mari. No se ahogó en la red, pero llegaron hombres con hachas y lo mataron. Le cortaron la cabeza y dejaron su cuerpo. Su cuerpo luego se descompuso, pero su cráneo permaneció. El cráneo habló por él. Los funcionarios midieron el cuerpo sin cabeza a unos 548 centímetros, casi 18 pies, usando proporciones científicas que comparan el tamaño del cráneo con la longitud del cuerpo. Los investigadores estimaron su verdadera longitud en aproximadamente 6.2 metros, unos 20 pies y 2 pulgadas. Estimaron su peso en hasta 900 kilogramos. Estas medidas colocaron al viejo Charlie entre los cocodrilos de agua salada más grandes jamás registrados. Los científicos Graham Webb y Harry Messel usaron el cráneo del viejo Charlie en importantes estudios sobre cocodrilos gigantes. El cráneo todavía muestra marcas de hacha y antiguos agujeros de bala. Hoy está en exhibición en Crocosaurus Cove, en Darwin. Los visitantes estudian el cráneo y sienten el peso de la historia que cuenta. El viejo Charlie se menciona frecuentemente junto a otros famosos cocodrilos gigantes como Lolong y Chris. Eran animales diferentes en lugares diferentes, pero cada uno se convirtió en parte de la misma historia dramática sobre los mayores depredadores del mundo. Esta es una historia de fuerza y supervivencia, que termina en una muerte brutal e innecesaria. El cráneo del viejo Charlie es un recordatorio de que estos animales antiguos merecen nuestro respeto y nuestra protección. Número 4. Chris, el rey de la sabana. En julio de 1957, cerca de Normanton, en el extremo norte de Queensland, comenzó una historia que se convertiría en uno de los cuentos de cocodrilos más comentados de Australia. En el banco MacArthur del río Norman, Christina Chris Pawlowski y su esposo Ron se encontraron cara a cara con un colosal cocodrilo de agua salada. Christina era una hábil cazadora e inmigrante polaca conocida por su mortal precisión con el rifle. La gente la llamaba Chris, de un solo disparo. Cuando el cocodrilo fue finalmente abatido, los Pawlowski dieron una medida impresionante. 28 pies 4 pulgadas de largo, aproximadamente 8.63 metros. Ron también afirmó que el animal habría pesado más de 2 toneladas. Si fuera cierto, Chris habría sido mucho más grande que el tamaño máximo típico para los cocodrilos de agua salada, que es de unos 23 pies o 7 metros. Hay un problema, sin embargo. No sobrevive ninguna evidencia física, no hay cráneo verificado, ningún espécimen de museo y ninguna fotografía confiable que muestre la escala. Debido a eso, muchos expertos en vida silvestre hoy tratan la afirmación de 28 pies con escepticismo. Dicen que probablemente fue una sobreestimación o una historia que creció con cada repetición. Aún así, la leyenda sigue viva en Normanton. El pueblo erigió una réplica de tamaño natural de Chris de unos 8.64 metros y se alza como un hito turístico y un recordatorio del cuento más grande que la vida. Para los lugareños y los visitantes, la estatua mantiene viva la historia con su mezcla de historia de frontera, habilidad humana y el misterio de la naturaleza. La gente recuerda un cambio más llamativo. Después de esa cacería, Christina dejó de cazar cocodrilos y se convirtió en una defensora de la conservación. Ese cambio hace que la historia sea más que un debate sobre el tamaño. Se convierte en un cuento de cómo un encuentro cercano con la vida silvestre puede cambiar el corazón de una persona. ¿Era Chris verdaderamente el cocodrilo más grande jamás captado en cámara? No tenemos pruebas, pero la historia plantea agudas preguntas sobre cómo comienzan las leyendas, cómo se hacen las medidas y cómo equilibramos el asombro con la cautela científica. Ya sea hecho o folclore, Chris, el rey de la sabana, sigue siendo una de las leyendas de cocodrilos más duraderas de Australia.
Número 3. Yai, el rey de los cocodrilos. Yai, también llamado Chao Yai, era un famoso cocodrilo nacido en Tailandia. Era un híbrido, la cría de un cocodrilo de agua salada y un cocodrilo siamés. El personal de la granja y zoológico de cocodrilos de Samut Prakan lo vio crecer desde una pequeña cría hasta convertirse en una criatura de tamaño legendario. Nació el 10 de junio de 1972. Con los años creció más que casi cualquier otro cocodrilo mantenido por humanos. En 2000, el Guinness World Records lo nombró el cocodrilo en cautiverio más grande de la Tierra. En su mayor tamaño, Yai medía unos 6 metros de largo, que son alrededor de 19 pies 8 pulgadas, y pesaba 1.114 kilogramos, aproximadamente 2.465 libras. En junio de 2002, Yai fue trasladado a Estados Unidos. El parque Alligator Adventure en North Myrtle Beach, Carolina del Sur, se convirtió en su nuevo hogar. Allí el personal del parque le dio un nuevo nombre, Utan, o el rey de los cocodrilos, en honor al hijo del fundador de la granja tailandesa. Medidas oficiales posteriores en Estados Unidos establecieron su longitud en poco más de 18 pies, ligeramente más corto que las cifras anteriores. Sin embargo, siguió siendo el cocodrilo más grande en cautiverio en Estados Unidos. En Alligator Adventure, Yai, ahora conocido como Utan, vivía en una exhibición especialmente construida de 4.645 metros cuadrados, hecha para adaptarse a su tamaño. Vivió una vida larga y notable para su especie. El 14 de septiembre de 2025, murió a la edad de 61 años. Yai mantuvo un récord durante muchos años, aunque desde entonces se han documentado cocodrilos salvajes más grandes. Su historia todavía tiene poder. Mostró al mundo cuán inmensos pueden llegar a ser estos animales y enseñó a muchas personas sobre el cuidado y la conservación de los cocodrilos. Número 2. Gomek, el cocodrilo gigante. Gomek era un cocodrilo de agua salada que se hizo famoso en todo el mundo. Medía 17 pies 9 pulgadas de largo y pesaba unas 1.896 libras. Muchos lo llamaron uno de los cocodrilos más grandes jamás capturado y fotografiado vivo. Nació alrededor de 1927 en Papua Nueva Guinea y pasó décadas recorriendo esas viejas orillas de ríos. La gente local contaba historias temerosas de un enorme cocodrilo que acechaba los cauces, tomando ganado y aterrorizando a los aldeanos. En 1968, un cazador australiano de cocodrilos llamado George Craig respondió a esos reportes y capturó a Gomek. Después de su captura, Gomek se movió entre propietarios privados y parques. A mediados de los años 80, Arthur Jones, el inventor del equipo de pesas Nautilus, lo compró y lo llevó a Florida. En 1989, fue trasladado a la granja de Alligators de San Agustín, en San Agustín, Florida, donde se convirtió en la mayor atracción del parque. Los visitantes venían de lejos y cerca para ver al enorme reptil por sí mismos. Lo que hizo inolvidable a Gomek no fue solo su tamaño, sino su extraña calma alrededor de las personas. Los cuidadores podían a veces pararse a 1 metro de él sin temor. Debido a que toleraba a los humanos tan tranquilamente, los fotógrafos y los equipos de televisión pudieron capturar innumerables imágenes y filmaciones llamativas del gran cocodrilo. Esas imágenes lo convirtieron en un ícono global de la vida silvestre. Gomek vivió una larga vida en cautiverio y murió de una enfermedad cardíaca el 6 de marzo de 1997, a una edad estimada de 70 años. El parque lo hizo preservar como una montura de taxidermia, y hoy los visitantes todavía pueden ver su cuerpo montado y un memorial a su vida rodeado de artefactos de Papua Nueva Guinea. El colosal tamaño y el temperamento curiosamente gentil de Gomek lo convirtieron en una criatura de leyenda. Sigue siendo uno de los cocodrilos más fotografiados en la historia y un recordatorio del poder y el misterio de la naturaleza. Número 1. Jaws 3, el gigante del banco de cocodrilos de Madrás. Esta es la historia de Jaws 3, uno de los cocodrilos más famosos de India. No era un monstruo salvaje capturado en película. Nació en el Banco de Confianza de Cocodrilos de Madras en Chennai en 1970. La gente le puso el apodo de Jaws 3 porque saltó a la fama alrededor de la época en que las películas de Jaws eran populares. El nombre lo convirtió en una estrella, pero no lo hizo una criatura de película. Era muy real. Jaws 3 creció hasta convertirse en un gigante, aunque no era el cocodrilo más grande jamás registrado. Alcanzó unos 4.69 metros de largo, que son aproximadamente 15 pies y 5 pulgadas, y pesaba entre 500 y 700 kilogramos. Esas cifras provienen de registros cuidadosos mantenidos por el santuario, no de historias de internet sin verificar.
vivió toda su vida en el santuario. Sus cuidadores lo criaron y aprendieron a entender sus hábitos. Era lo suficientemente inteligente como para reconocer las voces de las personas que lo cuidaban. Cada domingo por la tarde, cientos de visitantes venían a ver su alimentación. Lo veían moverse por el agua, escuchaban su bajo bramido y sentían la emoción de ver tanto poder de cerca. Jaws III era más que un espectáculo. Ayudó al santuario a enseñar a los visitantes sobre los cocodrilos y la necesidad de protegerlos. Mostró cómo, cuando los expertos cuidan a estos animales, las personas pueden aprender y acercarse más a la naturaleza. En enero de 2020, murió a alrededor de 50 años de edad. El santuario dijo que el estrés contribuyó a su fallecimiento. Después de su muerte, otro gran cocodrilo de agua salada macho llamado Thor fue trasladado a su recinto. Jaws III sigue siendo una figura memorable. No era una leyenda salvaje captada en cámara, sino un notable cocodrilo criado y estudiado por personas que lo respetaban. Su historia nos recuerda separar los mitos de los hechos y honrar el verdadero poder de estos animales antiguos.